The monetary policy is a set of actions taken by Banco de México to influence interest rates and inflation expectations in order to make price behavior consistent, with the goal of ensuring an environment of low and stable inflation. By pursuing an environment of low and stable inflation, Banco de México contributes to create the appropriate condition for both sustained growth and the creation of permanent jobs. The income policy refers to the changes that public powers make in order to change salaries and benefit different sectors, which will help to solve problems that come from the development of the economy. Mi nombre es Juan Braulio Peralta. Tengo un negocio que se llama New Vision Telecomunicaciones, que hace transacciones electrónicas y desarrollo de sistemas para empresas. Las transacciones electrónicas que nosotros procesamos es venta de tiempo aire de los diferentes operadores celulares como Movistar, Iusacell, Unifón, Nextel, Telcel, pago de servicios de Sky, Luz, etc. Y las cadenas con las que trabajamos son Extra, Círculo K, Super Q, Electra, Lumen, Chedraui, etc. Cómo funciona el negocio es que un usuario llega a la caja, le pide al usuario una transacción, al cajero una transacción, el cajero captura la transacción o la manda a nuestros servidores que están en Santa Fe, en la Ciudad de México. Nosotros reenviamos esa transacción hacia los diferentes operadores por el monto que el usuario haya solicitado, y una vez que el operador haya confirmado el abono, nos lo notifica, nosotros se lo notificamos al punto de venta, y toda esta transacción tarda aproximadamente menos de un segundo. Ok. En el 2010 se implementó la política de ingresos, que está enfocada a la estabilidad de precios y el control de la inflación. ¿Cuáles han sido los resultados positivos en tu negocio y los resultados negativos en tu negocio, y qué has hecho? Bueno, en primer lugar hay que decir que una política de ingresos siempre es una medida económica positiva, porque tiene un impacto directamente en el control de la inflación, el control de precios, el control de los salarios, y esa estabilidad siempre a nivel macroeconómico y microeconómico siempre beneficia a los diferentes negocios, no importa si son chicos, medianos, grandes. La política de precios, la política de ingresos implementada en México específicamente, desde mi punto de vista creo que ha sido positiva, puesto que no ha existido un incremento sustancial en el nivel de precios, por lo menos en la canasta básica que Banco de México maneja, aunque la canasta de consumo que otras personas consumen en general, pues sí ha tenido una inflación mucho más representativa que la que Banco de México menciona. Pero hay que señalar que una política de ingresos de estabilidad siempre es positiva. Las afectaciones y los beneficios de comunicaciones que hacen las transacciones electrónicas que describimos hace un momento, creemos que la política de ingresos implementada ha contribuido a la estabilidad de nuestro mercado. Y la estabilidad de nuestro mercado también se debe a que las transacciones electrónicas se han venido incorporando día a día a la economía básica de los usuarios, es decir, ya el tiempo aire, y no digamos el pago de servicios, pero ya las recargas de tiempo aire, ya es un presupuesto en todos los mexicanos. Nosotros no hemos notado un decremento por por la política de ingresos, no lo hemos notado. Hemos notado una cierta estabilidad y crecimiento. Eso es básicamente respecto a la política de ingresos. Entonces, afectaciones pues realmente no las hemos tenido, hemos venido creciendo.
efectos positivos importantes tampoco los hemos tenido. Entonces creo que como política económica general del país ha sido una buena política. Eso es básicamente. Ok. También se implementó la política monetaria, que está enfocada al sistema bancario del país. Es decir, la regulación de la oferta, las acciones, el precio de la vivienda o el tipo de cambio. ¿Cómo te impactó positiva y negativamente y qué has hecho al respecto? Específicamente la política monetaria es un instrumento de la política económica en México que tradicionalmente se usa mucho más que una política fiscal, por ejemplo. La política monetaria es altamente inflacionaria o deflacionaria conforme se quiera. Es decir, a lo mejor al ampliar la base de política monetaria, que es el M1, que son billetes y monedas en poder del público, según la clasificación de Banco de México, eso va a traer más dinero a la gente, pero eso va a ser inflacionario en el mediano plazo, en el corto plazo no, pero en el mediano plazo. La política monetaria ha sido una política restrictiva y creo que ha sido una buena política monetaria en donde billetes y monedas en poder del público se ha controlado, en donde el tipo de cambio no es fijo, sino es variable, sujeto a la oferta y la demanda, aunque últimamente por diversos factores internacionales también el tipo de cambio ha estado muy volátil hacia arriba. El crédito creo que se ha tratado de extender a la mayor parte de las empresas, aunque creo que no con muy buenos resultados. Creo que la banca da suerte que no ha sido inflacionario. A nivel consumo, muy ligado con la respuesta de la política de ingresos, cada vez se consume más tiempo aire en este país, cada vez se usan más transacciones electrónicas, cada vez se dejan menos los medios físicos para operar transacciones. Y hemos venido en ese sentido en los últimos 5 años creciendo al menos un dígito al año. Para este año esa es la expectativa, crecer en tasas de un dígito, y en los años anteriores han sido de 2 dígitos. Creemos que la política monetaria, como la ha venido manejando el Banco de México, está correcta. Creo que hay otros factores fuera de la política monetaria y la política de ingresos, como la política fiscal, que es un poco restrictiva del consumo. Y al ser restrictiva del consumo, impacta en el dinero que la gente trae en sus bolsillos. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. En el 2010 se implementó la política de ingreso que se enfoca a la estabilidad de precios y el control de la inflación. ¿Qué tan rápido llegó esta política a afectar su negocio? Bueno, esta reforma llegó de manera inmediata, ya que la estabilidad de precio en las tarifas nos ayudó a tener unos incrementos mínimos de inflación de manera anual. De igual manera, nos benefició mucho por los precios más estables, sobre todo en la parte de los proveedores a los que adquirimos nuestros bienes. En el 2010 se implementó la política monetaria enfocada en el sistema bancario del país. A través de la regulación de la oferta monetaria, el gobierno puede influir en una gran cantidad de variables económicas, como los tipos de interés, el precio de las acciones, el precio de la vivienda y el tipo de cambio. ¿Qué tan rápido llegó esta política a afectar su negocio? Bien, en el caso particular del giro que yo represento, que es la hotelería, tenemos hoteles los cuales ya están operando, están funcionando y hay algunas unidades nuevas, las cuales afortunadamente los propietarios hicieron inversiones directas, por lo cual no tienen créditos. De tal manera que realmente esto no nos afectó de gran manera, y pues no tuvimos ninguna variante importante que hubiera reflejado en ese aspecto. Ok. ¿Le afectó la política monetaria? Si sí, ¿cómo desde esta política le ha afectado a su negocio en el transcurso de los años?
Por el mismo concepto del giro hotelero que representamos y en la parte que yo manejo, que es la región de Latinoamérica, o México propiamente, no tuvimos realmente ningún indicador que nos pudiera ayudar en esto, puesto que nuestra economía es en pesos. Desde luego que nos estabilizó conforme a la política que se hizo y realmente no tuvo ningún efecto.